Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Antes de empezar el acto, quiero felicitar a los profesores de música de nuestro colegio de infantil y primaria, al claustro de profesores, al equipo directivo, a los padres y madres, al AMPA, a los alumnos del Colegio Público Mariana de la Calle, por el musical con el que nos deleitaron el pasado viernes, demostrando que con esfuerzo, dedicación y amor al trabajo se pueden hacer cosas muy bonitas. Se puede implicar a toda la comunidad educativa e involucrar valores como son el trabajo en equipo y hacernos sentirnos orgullosos de nuestra escuela. A mí me gusta hablar de escuela más que de colegio. Soy de la vieja guardia. También quiero felicitar a los alumnos de nuestro instituto que se graduaron ayer en ESO, al equipo directivo y al claustro de profesores del instituto. He tenido la suerte de poder vivirlo desde cerca, de poder compartir con ellos en este año a través de los consejos escolares muchas cosas. Quiero felicitar también al equipo docente y quiero deciros que ellos están totalmente volcados en que, además de transmitir conocimiento, formar a los alumnos como personas y quiero hacer una mención especial a los padres que estaban ayer orgullosísimos de ver a sus hijos allí recoger la orla de la graduación. Y ahora que nadie nos escuche, hay que ver qué niños más y niñas más guapas tenemos en el pueblo. Estaban allí todos guapísimos. Y aprovechando que hoy vamos a hablar de educación, quiero también mostrar todo mi agradecimiento y apoyo a todos aquellos maestros y maestras que cada mañana, de todos los años, de muchos años, se levantan con el firme propósito de formar a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes y a los no tan jóvenes, y no enseñan solamente a leer y a escribir o matemáticas y lenguas, sino que enseñan valores como son el compañerismo, el respeto, la democracia, la paz, la libertad, y forman y han formado a las mujeres y hombres de hoy, de ayer, y formarán a los del mañana. Deciros que la profesión de maestro es una profesión dura. Yo lo vivo desde muy cerca. Y que en ocasiones los maestros os sentís poco valorados, incluso criticados y menospreciados. Pero no tenéis la menor duda que quienes dicen esto son los menos. Pensad que vuestro trabajo es imprescindible, que sin él nuestra sociedad sería imposible. Y sabéis que hay mucha gente que os aprecian, que os reconocen y os agradecen vuestro esfuerzo. ¿Qué sería nosotros sin nuestros maestros y nuestras maestras, sin nuestros profesores y nuestras profesoras? Gracias a todos los maestros, porque sois eso, maestro en el más amplio sentido de la palabra. Y una vez hecho esta introducción, vamos a volver al acto en sí. Algunos de ustedes os preguntaréis, ¿por qué una mesa redonda? ¿Por qué han cogido esta gente este formato de una mesa redonda en plena campaña electoral? Y también os preguntaréis por qué el tema de la mesa redonda tiene que ser la educación. Pues bien, hemos elegido una mesa redonda porque pensamos que las campañas electorales no solamente están hechas para dar mítines, para dar voces, para pedir votos, sino que también están hechas para reflexionar en profundidad sobre temas importantes, que van más allá del si tú me das, yo te voto, si tú me votas, yo te doy. Sino que hay unos temas importantes que hay que reflexionar porque son los que luego realmente... La gente que vamos a hablar sea un poquito breve porque lo interesante de esta mesa redonda es que ustedes preguntéis, que ustedes planteéis las cosas, las inquietudes que tengáis. Vamos a hablar sobre el sistema educativo, los recortes en la educación, la LOMCE, de la educación desde un punto de vista transversal. En fin, vamos a hablar de educación, pero educación en mayúsculas, de todos los sentidos. No sé si recordáis alguno de ustedes, Ganemos el Coroní, cuando hizo su campaña electoral, dijo que el modelo de pueblo que tenía estaba basado en 4 pilares. Y uno de los pilares importantes que nosotros decíamos dentro de la campaña electoral, decíamos que era la educación. Pero que nosotros hablábamos de educación desde un punto de vista transversal, porque creemos que una sociedad culta, bien educada, es una sociedad crítica donde no tienen cabida ni las mentiras ni las falsas promesas. Cuando llegamos al Gobierno, el primer problema que nos encontramos fue un problema que había causado la anterior corporación. Y es que nuestros jóvenes, los niños que este curso iban a empezar el bachiller, por un acuerdo de la anterior corporación, se tenían que ir todos a estudiar a Utrera. Los padres no estaban de acuerdo por la distancia y porque en verdad pensaban, y luego el tiempo lo ha demostrado, que ni hay muchas demandas ni se mejoraba más la calidad de la educación. Desde el primer momento hicimos gestiones y con la ayuda de los Padres por el Cambio, que veo que ahí estáis algunos y que os agradezco que estéis aquí, conseguimos
que los jóvenes que quisieran irse a Montellano se fueran a Montellano y los que quisieran ir a Utrera porque los grados medios que se ofertaban en Montellano no eran lo que ellos querían, se fueran a Utrera. Y tengo que deciros que se ha llevado a los niños a Utrera todos los días, que hoy ya es el último día que se ha llevado, que ha terminado el curso, y que hemos podido hacer verdaderamente lo que hemos querido. También agradecerle al trabajador del ayuntamiento que cada mañana ha tenido que ir y venir y cada mediodía por los niños, con sus más y con sus menos, que si faltan, que si no faltan, que si esto, que si lo otro. La verdad es que para poder conseguir esto no fue un camino fácil, se nos pusieron muchas zancadillas. Pero nosotros, ayudados por esto, por los Padres contra el Cambio y con mucha humildad, pero con constancia, conseguimos que se hiciera. Y precisamente aquí tenemos el resultado. En el programa electoral también proponíamos desarrollar la educación, pero desde un punto de vista transversal. Y dijimos, en nuestra concejalía, cada vez que se haga una actividad, siempre te llevará una connotación educativa. Y efectivamente, así lo hemos hecho y pensamos seguir haciéndolo. Os voy a poner algunos ejemplos que pueden servir de ilustración para que aquellos que dicen que la corporación actual está farta de acción política se den cuenta que no, que la corporación actual no está farta de acción política. Que nosotros lo que no tenemos es politiqueo, que es lo que ellos practican y han practicado siempre. Nosotros decimos, trabajamos y hacemos, y los resultados están ahí. Y vamos a estos ejemplos. Dice la concejal de fiesta un día, hay que adornar el pueblo para las Navidades. Y de momento se dice la concejal de Participación Ciudadana, pues lo podemos hacer pidiéndole a los vecinos que colaboren en los adornos estos navideños. Y dice la Consejería de Educación, y si los adornos navideños, en lugar de comprarlos, lo hacemos nosotros a través de las asociaciones, los reciclamos y enseñamos a los vecinos y las vecinas que los envases reciclados, en este caso las botellas de plástico, tienen más de una vida, ¿no sería una actividad bonita? ¿Verdad que lo fue? Aquí estáis mucha gente de las que participasteis en aquello y la verdad que para nuestro pueblo fue un orgullo ver el pueblo tan bonito con motivo de la Navidad. Pues esto es un caso de educación transversal. Participación, educar en el reciclaje, educación. Otro ejemplo que también está muy reciente. La concejal de Cultura dice, con motivo del 40º centenario de la muerte de Cervantes, deberíamos hacer una lectura pública del Quijote, aprovechando el boom mediático que hay. Y dice Participación Ciudadana, esta vez podíamos invitar a toda la gente del pueblo, no solamente a las asociaciones, de toda la gente del pueblo. Y dice Educación, pues sí que vamos a invitar al pueblo, pero vamos a invitar especialmente a los centros educativos. Vamos a invitar a la guardería, vamos a invitar colegios, vamos a invitar institutos, vamos a invitar centros de adultos, vamos a invitar a la escuela al aula de mayores, vamos a invitar incluso a la gente que están en el aula de pintura. Y el resultado también sabéis cuál fue. Participaron toda la gente, fue una experiencia preciosa dentro del Coroní y vinieron muchísima gente a leer Quijote y lo más bonito es que cada uno de los niños y niñas y algunos mayores de nuestro pueblo conocieron a Cervantes, saben quién es Don Quijote, saben quién es Sancho Panza, y me hace gracia porque en algunos momentos que yo daba vueltas por aquí veía que los niños hablaran de Sancho Panza como si fuera otra persona real que conociera. Entonces, eso es participación, cultura, educación, lo que hablamos de la transversalidad. Y hay otros muchos ejemplos, por ejemplo, la Consejería de Medio Ambiente trabaja codo con la televisión, con educación, para concienciar a los vecinos sobre el reciclar, para concienciar a los vecinos sobre que a los dueños de los perros en particular que no ensucien y que no molesten y que no ensucien. Se inculca el respeto al medio ambiente, la concienciación ciudadana, medio ambiente, educación. O sea, estamos haciendo lo que decíamos en nuestro programa, transversalidad. Lo que pasa es que sabemos que queda mucho por hacer y mucho que trabajar por el civismo, por la concienciación. Y también nos queda mucho que hacer para educar a todo el mundo de que lo público es de todo y que tenemos que cuidarlo no como si fuera nuestro, sino mucho más que si fuera nuestro. Y sabemos que este camino es largo y que muchos están interesados en que no sigamos en este camino. Pero lo he dicho anteriormente, con trabajo y humildad seguro que llegamos para adelante. Y esto que os acabo de exponer es el tipo de educación que nosotros queremos y el tipo de educación en el que nosotros creemos.
Una educación apoyada en la participación, en el respeto, en la democracia, en la libertad, en la convivencia. Y yo estoy totalmente convencida de que con la educación entendida desde el más amplio sentido de la palabra podemos cambiar esta sociedad. Que con Podemos se puede llegar a este tipo de educación y que unidos podemos educarnos para conseguir lo que todo ser humano debe perseguir, la felicidad de todos y de todas. Y le dejo la palabra a mis compañeros. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, agradecer enormemente a las compañeras de Ganemos el Coronil y a todas las vecinas y vecinos que estáis aquí por compartir esta tarde fresquita de junio. Es un verdadero gustazo, ¿no? Yo creo que si hay muchos sitios y muchos puntitos en Andalucía donde tenemos que ir a aprender, ¿no? Estamos hablando de educación, para aprender, a reconocer, a admirar, a querer. Desde luego que este rinconcito grande de Andalucía es uno de los que está en los primeros puestos a la cabeza, ¿no? Yo creo que soy, bueno, pues un ejemplo enorme de dignidad, de lucha y de esperanza, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias y yo cuando vengo a estos sitios, más que a hablar y a exponer mis experiencias, pues sobre todo vengo a aprender, ¿no? Así que muchas gracias por estar ahí, por resistir y por seguir luchando. Desde luego que hablar de educación, pues yo creo que pues, una de las cosas más importantes, ¿no? Habría tantas cosas que decir y tantas cosas de las que debatir. Yo, bueno, ahora soy Cristina, estoy de concejal ahora mismo en el Ayuntamiento de Sevilla y a mí me gusta decir siempre que estoy de concejala eventual, porque yo me siento profe, ¿no? Soy profe de secundaria, de ciencias sociales y bueno, estoy deseando poder volver a esa escuela pública, ¿no? De la que queremos. Y bueno, por desgracia, yo empecé aquí muy cerquita, pasaba todos los días por aquí por el Coronil, porque, bueno, todos los días, no, toda la semana, porque empecé aquí en Olvera, un pueblito cerquita. Y por desgracia, en este corto tiempo en el que llevo ejerciendo esta profesión, pues he podido sufrir y vivir pues estas políticas de recorte sangrante, ¿no? Que llevamos sufriendo, no solamente ya desde el gobierno del Partido Popular, sino de mucho antes, ¿no? Y estas políticas educativas que, desde luego, van en sentido totalmente contrario a lo que comentaba la compañera. Porque llevamos un montón de años de maltrato a nuestra escuela pública, ¿no? Esa escuela que pone aquí, ¿no? De todos y para todos. Todo el mundo conoce, ¿no? La grave situación por la que está pasando nuestro pueblo, especialmente sangrante en Andalucía, en nuestros pueblos de Andalucía. Yo me quedo con 3 datos. A mí no me gusta lo de las cifras, ¿no? Porque parece que enfría mucho la realidad, ¿no? Y no nos lo hace cercana. Pero yo hay 3 datos que me parecen escalofriantes, ¿no? Eso de que 1 de cada 3 niños y niñas de nuestra Andalucía esté en riesgo de exclusión social, o que tengamos más de un 60% de paro, desempleo juvenil, o que más de un 50% de los chavales no hayan trabajado, ni no se les ha dado ni siquiera una oportunidad, a mí me parece escalofriante. Y yo creo que, entre muchísimas otras cosas, una de las herramientas más poderosas para intentar minimizar las desigualdades sociales, que no acaba con ellas porque son fruto y producto de este sistema tan injusto, pero sí por lo menos de minimizarlas, desde luego y por supuesto que es la escuela pública y la educación pública. Desde luego no solo, para mí me parece mucho más importante y de calado y trascendental que la educación y la escuela en concreto nos sirva como esa herramienta de cambio social, de transformación y de construcción colectiva de un mundo mejor. Pero luego también es una herramienta poderosísima para acabar para minimizar esas desigualdades. Y yo en este año que llevo en el ayuntamiento, yo nunca he estado en estas instituciones, siempre he sido más de calle, y en este año que llevo en esas instituciones en las que estamos cansados de escuchar hipocresía, de altas dosis de hipocresía, de mentiras, yo creo que no he sentido más indignación y más rabia que cuando tenía que escuchar a los representantes del Partido Popular y del Partido Socialista
darse golpe en el pecho defendiendo la escuela pública, después de haber vivido lo que he vivido, ¿no?, estos años en nuestra escuela. Escuchar a esos responsables de los recortes que todos conocemos, de los sistemas de privatización y externalización, hablar y defender y darse golpe de pecho por la escuela pública, pues la verdad es que es algo indignante, ¿no? Y es que es de vergüenza, y es que es así. Nosotros desde Marea Verde siempre se lo decíamos, ¿no? Que es que no les duele, es que es verdad, es que no les duele. No les duele porque además la mayoría de los hijos o hijas de estos representantes políticos pues tienen a sus niños en la privada o en la privada subvencionada, ¿no? A nosotros nos gusta más hablar de la privada subvencionada que no la concertada, porque es eso, es dinero público para pagar pues estos colegios privados, ¿no?, que al final lo que hacen es estrangular a la escuela pública y generar además pues escuelas de primera y de segunda y reproducir además pues estas desigualdades sociales. Y bueno, no le tiembla a esto, tanto al Partido Socialista y al Partido Popular, todas estas políticas, como digo, porque además sus hijos y sus hijas van a otras escuelas. Y además también nos indignaba mucho en estos años, desde Marea Verde, desde que nació hace casi 5 años, que nos repitieran que en Andalucía no habíamos sufrido recorte, ¿no?, y que esto era un paraíso y que todo pasaba en Valencia, todo pasaba en Madrid, pero aquí no pasaba, cuando era totalmente falso, ¿no? Madrid decretaba, sí, pero desde luego que la Junta de Andalucía ejecutaba. Y como no me gusta hablar de nombres, o sea, de cifras y de números, yo creo que es importante que saquemos del anonimato tanto a los responsables, porque hay responsables directos, responsables con nombres y apellidos, pero también hay víctimas con nombres y apellidos que hemos estado sufriendo los que nos dedicamos a esta profesión y desde luego todos los vecinos y vecinas y la ciudadanía en general. Y yo quería compartir con vosotros algunas de las circunstancias que más me han impactado y que han sido además consecuencia directa de estas políticas educativas. Y yo se lo decía a mi director, yo estaba dando clases estos últimos 2 años en un instituto de secundaria de compensatoria, en un barrio marginal de Sevilla. La última estadística que publicaba el Instituto Nacional de Estadística hablaba de que era uno de los barrios más pobres, el barrio más pobre del Estado, se encontraba allí, en su eminencia, en el Cerro del Águila. Y bueno, claro, estaba en el instituto, se me iba olvidando, por Dios. Mi instituto se llamaba, por supuesto, no podía llamarse de otra manera, Diamantino García Costa, ese grande. Y desde allí, pues, haciendo honor a ese nombre, de esa persona tan bonita, pues, maestros, maestras, padres y madres, alumnos y alumnas, pues estábamos intentando también construir un futuro mejor. Pero nos encontramos con la dura realidad. Yo justo cuando pues llegué al ayuntamiento, hacía unos meses que había dejado el instituto y me encontré a Jonathan. Era un chaval de segundo de ESO, tenía dificultades de aprendizaje, tenía un trastorno de bipolaridad y además era pobre. Y pues resultaba bastante complicado asistir a clase con regularidad. Y ese año, el año antes de que llegara al ayuntamiento, pues por suerte, pues habíamos tenido una profesora de PT, de pedagogía terapéutica estupenda, y estábamos consiguiendo con el esfuerzo de todo y de todas que engancharlo, ¿no?, y que no se nos escapara. Pues por desgracia esta compañera sufrió pues problemas de salud y pues las sustitutas no llegaban. No sé si sabéis, pero Madrid decretó, ¿no?, que no se podía sustituir a los profesores antes de 10 días, pero además que Andalucía lo alarga. Pues al final, durante todo el año, pues contamos aproximadamente pues con 3 o 4 meses como mucho con compañeras de PT. Y uno de esos días en los que iba al ayuntamiento me encontré a Jonathan arrastrando un carro de cartones. Para mí esas víctimas, que son muchas y que le podemos poner muchísimos nombres, me parece, y se lo comentaba al director del Instituto Diamantino, que son víctimas de un genocidio social, o sea, es terrorismo social. Y no les importa tirar de la cadena, de los Jonathan, que no solo son los que no tienen a su profesora de PT y por tanto dejan de ir a clase porque se desmotivan, sino a los chavales que también han tirado de la cadena con esa FP básica, que por primera vez los hemos condenado a un camino sin salida.
una FP básica que no suponía ni título y que era eso, simplemente tirar de la cadena. O esos chavales que no pueden ir a la universidad con todo el esfuerzo de las familias que han hecho para que cursaran bachillerato y que después por las tasas también se han quedado fuera. O esos 4.502 famosas plazas que se quedaron, que quitaron y eliminaron, ¿no? Con el ERE, uno de los ERE más grandes, desde luego el ERE más grande que ha sufrido Andalucía. Bueno, pues no les duele normalizar que en nuestras clases, en nuestros centros educativos, en nuestras escuelas, sea normal que el profesor de educación física de educación plástica y visual, el profesor de educación plástica y visual de música, como si la música, plástica o educación física fueran, materias de segunda, con lo fundamental que son, en ese sentido que comentaba Maribel, en la construcción de personas, que al final es lo más importante. La escuela debe ser ese espacio donde todo el mundo, donde todos y todas juntas y juntos, estudiantes, maestros, maestras, vecinos, vecinas, pensemos y repensemos qué futuro queremos. Es fundamental. Bueno, pues seguro, estamos totalmente convencidos que no tienen eso en la cabeza los que han estado desarrollando todas estas políticas educativas los años atrás. También lo comentaba, yo también sufría en Olvera a que los chavales que abandonaban el instituto porque no podían hacer los ciclos que querían hacer, ¿no? No estaban, se tenían que ir a otros pueblos o a las ciudades. Y claro, eso, aparte de fomentar aún más el abandono y el éxodo rural, además, pues no todos podían hacerlo. Y veías cómo, de nuevo, también se tiraba de la cadena y no importaba, ¿no? No importaba o las ratios elevadísimas, o ese aumento de horas, de 18 a 20 horas, que suponía que al final a ti vayas con la lengua para arriba y para abajo, si estáis aquí compañeros y compañeras lo sabréis, y que no da tiempo de ocuparse al final de lo más importante. Pues por ejemplo el problema de asentismo, por ejemplo el problema de violencia machista, que lo encontramos en los institutos. Hoy salía en el telediario 2 casos más, ya son 22 las asesinas en este año. Bueno, pues esa cosa fundamental, y fundamentales también en los centros educativos. Fundamental recordar que si estamos ahora mismo en este momento, también es porque hubo un momento no muy lejano, esta de que la educación es cosa son cosas de los políticos, o de los padres de las madres, o es de la televisión, o es de las escuelas, de los maestros no. La educación es algo de todos y de todas, y tenemos que construirlo entre todas y todos. Y yo creo que Marea Verde vino a defender esa idea, de que la construcción viene desde abajo y que la tenemos que, y que el qué modelo educativo queremos y qué escuela queremos y para qué, lo tenemos que hacer desde abajo. Ahora se escucha un montón este mantra de que tenemos que hacer un pacto educativo por la educación entre todos los partidos. Curiosamente, cuando el Partido Popular ha hecho una ley como la LOMCE que la ha hecho de forma unilateral, pero ahora de repente todos quieren hacer un pacto educativo. Pero no nos engañemos, no podemos hacer un pacto educativo con los siervos de la Troika y del IBEX 35. Ese pacto educativo y ese consenso sobre educación se tiene que hacer con los movimientos sociales, con los maestros, con las maestras, con los movimientos pedagógicos, con la ciudadanía. Pero evidentemente no podemos entender un pacto educativo con lo que llevan traicionando esta idea de escuela que defendemos, nuestra escuela pública. Porque además yo creo que hay algo mucho más, lo más importante, ya lo decía Freire, ¿no? La educación no cambia el mundo, sino que va a cambiar las personas que van a cambiar ese mundo. Desde luego creo que en las cabezas ni del Partido Popular ni del Partido Socialista se encuentra esta idea, ¿no? Yo creo que esa idea la viene defendiendo esas camisetas verdes, la llevan defendiendo muchos maestros y maestras y ciudadanos y ciudadanas desde hace muchísimo tiempo. Y yo quiero terminar compartiendo 2 experiencias en ese sentido que hablaba Maribel, de nuestra idea de lo que es la educación o lo que debe ser la escuela. En ese instituto Diamantino García Costa, que seguramente no fue por casualidad, pues nos reunimos un grupo de maestros y maestras de Marea Verde, compañeros del 15M, y de repente un día en una sesión de evaluación un profesor nos dijo que había un chaval, se llamaba Loba, era ruso, porque además nuestro instituto tenía una gran diversidad cultural, tenemos un 33% de población migrante, lo que le hacía tener una riqueza enorme. Pues de repente habían bajado las notas, de repente Loba no era el estudiante que era, y en una clase de literatura le comentó al profesor que es que le iban a desahuciar, que tenía un desahucio
pues en 2 semanas lo echaban de su casa. Pues montamos un claustro extraordinario para hablar del tema, porque no entendíamos que podíamos estar hablando en las clases de educación en valores, que podíamos estar hablando en frío y de la competencia social y ciudadana, y que delante nuestra estaban pasando estas cosas y no hiciéramos nada. Bueno, pues montamos el grupo Diamantino de Acción Social, que se trataba de, bueno, que tenía ahora mismo, hoy por hoy, ya lleva 3 añitos, y hoy por hoy, pues cada semana hay un punto de información de vivienda en el propio instituto, donde se recibe a familias con problemas de desahucio del barrio. A raíz de ahí también montamos un grupo feminista, porque muchas de las mujeres que venían a ese punto de información de vivienda también venían con problemas de violencia machista. Se ha tejido una red social en el barrio en torno a ese grupo diamantino de acción social en el instituto, en esa lógica, ¿no?, que defendía y que yo creo que es fundamental, esa marea verde que entendía que los muros de los institutos y de los centros educativos teníamos que romperlos, que esos muros que a veces son más grandes de los que parece, teníamos que romperlos y que teníamos que empaparnos de la realidad. Y que el maestro luchando también, que está enseñando, eso que le decíamos a los alumnos y a las alumnas, y que desde luego las mejores experiencias que he tenido en este caso en el Diamantino con mis chavales y con mis chavales han sido peleando contra los desahucios. Hace una semanita llegaron al ayuntamiento presentando el Instituto Diamantino García Costa una moción contra la violencia machista, que lo aprobaron todos los grupos políticos. Bueno, yo creo que ese es el camino, ¿no? Ese es el camino que debemos de caminar y que tenemos que pelear para que nos dejen ese espacio. Además, en ese barrio también, y un poquito hablando de municipalismo, de lo que hacemos, cómo trasladamos esta lógica a las instituciones, ¿no?, y al ayuntamiento. Bueno, lo que planteamos desde el ayuntamiento, estamos en oposición, somos 3, somos muy poquitos, pero creemos que es fundamental seguir potenciando esa autoorganización. Ahora tenemos una campaña que se llama Repara en tu cole, que lo que hacemos es visitar los colegios, pero no solamente hacemos la visita cual relato de la ONU, sino que lo que planteamos es unir problemática y que se autoorganice. Ahora mismo hemos conseguido casi con 40 y tantos AMPA que ellos mismos se están autoorganizando y se están poniendo en común las problemáticas de unos y otros. Porque yo creo, y dejo esta reflexión y luego en el debate pues seguimos charlando, creemos que aunque el 26 es una fecha clave, para mí, o para nosotros, ¿no?, desde este movimiento de cambio, tenemos que tener muy presente es que el 27 no nos podemos ir a casa y no podemos pensar que se queden aquí estos chavales que son súper inteligentes, estupendos y que no lo van a solucionar a todos. No. Tenemos que seguir la calle, tenemos que seguir construyendo marea. Esta marea que ahora mismo está un poquito marejadilla, tiene que volver a ser una marea potente, fuerte en la calle, defendiendo la escuela pública, defendiendo la educación pública como una herramienta de transformación social. Así que nos seguiremos viendo en las calles. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas, y encantada de compartir nuevamente espacio de reflexión, de debate, espero, pues con los vecinos y las vecinas del Coronil. Escuchaba a Maribel y tenía claro que todo lo que contaba es lo que acababa de decir Cristina, ¿no? Que la educación en el Coronil pues ha traspasado y ha derribado esos muros del centro educativo, ¿no? Y que la educación no solo está en manos del profesorado, del cuerpo docente, sino que también, ¿no?, que también es responsabilidad de cada uno y cada una de vosotros y vosotras, ¿no?, que convivís todos juntos y juntas. Y a mí me gustaría empezar, bueno, ahora que estamos en tiempo también de oposiciones en educación secundaria, FP y tal, y que los compañeros y compañeras están entregados a esa labor de poder sacar una plaza para contribuir a construir una educación más digna y de calidad pública, pues yo recuerdo que cuando yo aprobé las oposiciones en mi programación, pues la finalicé con una cita de Ramón Flecha. Cristina conoce también a Ramón Flecha porque Ramón Flecha es uno de los precursores en España, en Cataluña, del tema de la iniciativa una modalidad
comunidades de aprendizaje, ¿no? Donde educa la comunidad y no solo el centro, ¿no? Y con lo que he dicho, que traspasa esos muros. Y puse esa frase. En el centro donde estaba Cristina, en el Diamantino García Costa, también tenían el proyecto de comunidades de aprendizaje. De hecho, yo conocí el proyecto porque estuve también trabajando allí antes de aprobar las oposiciones como monitora de educación especial, y fue un proyecto que me sedujo desde primera hora, ¿no? Y la frase decía así, la cita con la que yo redondeé el tema oposición, decía: quienes en educación oponen ciencia a sueños no son científicos. Quienes dicen dejémonos de utopía, bajemos a la realidad, nunca mejorarán la realidad ni llegarán a conocerla. Quienes dicen que el pesimismo es el optimismo inteligente son muy poco inteligentes. Nunca mejorarán la educación, pero eso sí, verán refrendada su profecía, que fatalmente se cumple, que las cosas están mal y seguirán estando mal. En educación, en el mundo educativo, en los centros, pues nos encontramos cierta apatía en el profesorado, cierta desidia, cierta falta de compromiso con la lucha, eso es una realidad, cierto conformismo de un tiempo a esta parte, ¿no? Y bueno, yo creo que es necesario pues acabar y derribar ese pesimismo, pues siendo ejemplo, ¿no? Siendo ejemplo de lucha como Cristina, como Maribel, y es fundamental. Después de un año en las instituciones, bueno, también decía que había que transformar la escuela desde los sueños, ¿no? Que los sueños servían para transformar la escuela. Y los sueños en colectividad, soñar en colectivo, soñar en grupo. Y después de un año en las instituciones, en el Parlamento de Andalucía, pues me he dado cuenta de que esta cita ha estado muy presente, que desde algún rincón del subconsciente me ha ido guiando en cada una de mis acciones, en cada una de las iniciativas que presentaba, ¿no? Esto de que hay que ser utópico en educación y que hay que soñar la escuela, ¿no? Y que hoy que más que nunca pues tomo conciencia de que soñar la escuela en colectividad, desde la cooperación, teniendo la esperanza, determinación, pues es un acto de amor, ¿no? Y tenemos que hablar también de amor, porque Podemos con ese corazón también derrocha mucho amor, ¿no? Y se ama cuando se lucha y de una manera incondicional. Se ama cuando se lucha, cuando se sueña con otro mundo diferente, ¿no? Con redibujarlo, pintarlo, rehacerlo. Y Cristina citaba a Freire, a mí me gusta mucho Paulo Freire. Decía Freire que se enseña a amar amando, y que el amor es la transformación definitiva de todo, ¿no? Que si queremos cambiar las cosas tiene que partir, el origen tiene que ser el amor y el afecto hacia los demás. Y yo me siento orgullosa, y lo quiero decir aquí, me siento orgullosa y me siento dichosa de compartir proyecto político y social con compañeros y compañeras. Uy, que esto pues bueno, que derrochan mucho amor, ¿no? Y que se han tirado 26 días o 27 en huelga de hambre. Y bueno... Pues eso, que compañeros y compañeras que se han tirado 27 días, creo, en huelga de hambre, pues por el sueño de libertad de un hombre, por el sueño de libertad y soberanía de esta tierra, y que bueno, y que también pues son los mismos, ¿no? Y las mismas que con su sudor, con sus propias manos, sin ningún tipo de ayuda y sin recursos apenas, pues pusieron en pie Somonte, ¿no? La finca que ocuparon desde hace 4 años para evitar que la Junta de Andalucía la subastara al mejor postor, ¿no? Y bueno, pues nos encontramos con un nuevo desalojo, y también nos encontramos que en la prensa pues tachan a nuestro compañero Diego y Mari pues de lo que a nosotros nos parece lo más normal del mundo, porque esa ha sido su trayectoria y su razón de ser, y ellos pues criminalizan todo ese tipo de acciones, ¿no? Y más claro, teniendo en cuenta que estamos en un periodo fundamental y decisivo como esta recta final de campaña, pues bueno, pues por ahí vienen los ataques y por ahí viene el tema de llevarnos al barro, ¿no? Y yo creo que bueno, que lo que no han sido capaces ellos de poner en marcha durante 40 años en Andalucía, para sacar a Andalucía de esta pasividad, ¿no?
pues el SAT siempre lo ha estado señalando y creo que no tienen la conciencia muy tranquila, y no solo no tienen la conciencia muy tranquila, sino que creo que no duermen, que le hemos provocado un insomnio de caballo de aquí al 26 de junio y bueno, pues eso lo tiene desesperado y los tiene que dan bocado por las paredes. Y bueno, estos compañeros del SAT pues son ejemplos también, al igual que con su lucha en los años 80, maestros y maestras lucharon por unas mejores condiciones laborales, ¿no? Y estuvieron en una huelga indefinida brutal en los años 80. Mi padre fue uno de esos que se puso en huelga y consiguieron dignificar la profesión docente, Al igual que ellos, pues los que en 2012, a raíz de los recortes brutales de ambos gobiernos, tanto del autonómico como del central, pues se quedaron en la calle, ¿no? Se quedaron 4.502 docentes en la calle, sin esperanza, sin expectativa. Le robaron todas esas esperanzas, conculcaron todos sus derechos, nos conculcaron nuestros derechos laborales y sociales de una manera brutal. Y bueno, pues salimos a la calle, salió una marea verde a la calle que destilaba libertad por todos los poros, por los cuatro sentidos, ¿no? Y ellos son ejemplos. Y esta ponencia quizá pues va un poco dedicada a ellos, ¿no? A esos constructores de sueños y esperanzas, los que están en la lucha desde el ámbito o desde el área política que sea, pero están ahí intentando transformar este mundo para hacerlo un poquito más acogedor, más humano, ¿no? Y son ellos los que aceptan la lucha como un imperativo del corazón, ¿no? Que rechazan cualquier razón de desesperanza y que se alimenta, ¿no? Eso se alimenta de la indignación y del sufrimiento de la gente cuyas políticas ha provocado, ¿no? En esa gente, esa indignación y ese sufrimiento. Entonces no podemos olvidar, la primera lección es que no podemos olvidar que las conquistas sociales, todo lo que se ha conseguido en educación, todo lo que se ha conseguido en el campo andaluz y todos los derechos sociales que tenemos, pues son gracias a estas personas, ¿no? Que no decaen, que no se rinden. Y es por eso pues que hoy pues un poco le queremos dedicar este acto de educación a ellos y a ellas. Y es junto a ellos, junto a la gente que no se rinde, junto a la gente que está en la calle, pues que decidí un poco emprender esta andadura en el Parlamento, ¿no? De la mano de ellos, escuchando a la gente que sufre estas injusticias y que deciden levantarse, pues decidí que con quien tenía que ir de la mano a la hora de llevar propuestas era con los colectivos y con la gente que lucha. Y eso es lo que hemos hecho, y hemos llevado al Parlamento cada una de las reivindicaciones, ¿no? Lo que pasaba en la calle y lo que se venía denunciando a raíz de tantos recortes, bueno, y no tanto también mucho antes de los recortes, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pues desde el primer momento que llegamos al Parlamento, en la primera comparecencia, le dijimos a la señora consejera que tenía que paralizar la LOMCE, una ley educativa muy, muy perversa, su objetivo es reproducir las desigualdades sociales, y lo digo claramente, y yo creo que Cristina ha puesto ejemplos claros que ha vivido en primera persona clarísimos, que lo que intenta es reproducir eso, que el hijo del obrero siga siendo obrero y que el hijo del que tiene pasta pues siga manejando los hilos y siga tomando las decisiones que afectan a nuestras vidas, ¿no? Es una ley muy, muy perversa. Muy perversa. Y le dijimos a la consejera que paralizara la ley por imperativo moral, porque estábamos hartos ya de escuchar el tema de que hacían las cosas por imperativo legal. Y nosotros le dijimos que la moral está por encima de la legalidad, que es mucho más fuerte y que eso es lo que nos tiene que motivar. Hemos denunciado el caso de los 4.502 despidos cada vez que hemos podido, las irregularidades que han sufrido el profesorado en el tema del horario regular. Ha habido profesorado en Andalucía que ha estado trabajando más horas de lo que le correspondía, y todo ello con la complicidad, la connivencia y empujado por la propia Junta de Andalucía. Ha habido una paralización brutal desde 2011 en las bolsas de sustituciones de maestros y maestras de educación infantil, y no es un tema que solo afecte al cuerpo docente de infantil, no, es un tema que nos afecta a todos y a todas, y sobre todo a nuestros niños y nuestras niñas que están en educación infantil. ¿Por qué? Porque el que ellas no hayan vuelto a trabajar es síntoma de que los niños tienen menos recursos en las aulas. O sea, y aparte que han aumentado las ratios. En una clase de educación infantil, cuando antes a lo mejor nos llegaban a 20,
Pues ahora son más de 20. Es que en mi pueblo hay clases que tienen 29 niños escolarizados y las maestras de infantil, yo me quito el sombrero por el trabajo que tienen, pero no tienen superpoderes, Y desde los recortes, pues se ha hecho que haya menos maestras de infantil en los colegios. Si antes había un recurso que ponía la administración educativa, además, para prestar apoyo, ese recurso lo han retirado. Si antes se sustituía desde el primer día, ahora tardan en sustituir meses. Y esas clases se quedan abandonadas. Y eso crea un desbarajuste y un desajuste en el centro, a nivel de centro, a nivel global, porque ya tienen que estar profesorados yendo a cubrir las bajas cada hora, tal y cual. Entonces eso lo hemos denunciado. Aparte se ha creado una plataforma de maestros y maestras en defensa de la educación infantil que están luchando y que están llevando sus reivindicaciones a todas las instituciones y la están escuchando. También nos encontramos un problema tremendo y es que profesores técnicos de FP que llevaban años trabajando, interinos también, cuando empezó el curso en septiembre de 2015, pues la Junta de Andalucía lo sacó del sistema y lo sacó de las bolsas y se han tirado un año sin trabajar y no solo se han tirado un año sin trabajar, sino que que ahora no han podido presentarse a las oposiciones. Le han robado un año de su vida de tiempo de servicio y encima la posibilidad de poder alcanzar un futuro más estable, ¿no? Concurriendo a un proceso selectivo como son las oposiciones. El tema de aulas prefabricadas, nos hemos encontrado colegios en todos los puntos de Andalucía donde básicamente los niños están escolarizados en aulas prefabricadas. A mí me mandaba una madre un tuit que decía: mi hija va con miedo en el cuerpo cada vez que llueve en Málaga o graniza, porque no estaban seguros, ¿no? El tema de condiciones de colegio en mal estado. Yo me he reunido con madres que lloraban porque decían que no se iban tranquilas a trabajar, dejando a sus hijos e hijas en colegios donde había deficiencias que entrañaban cierto riesgo para el bienestar de los niños y niñas, ¿no? Entonces es tremendo encontrarte todo esto, ¿no? Es tremendo. Y que la política de la Junta de Andalucía en materia educativa se base exclusivamente en ofrecer titulares, y ahí se queda de lo bien que está todo. Y resulta que cuando hablas con la gente que está implicada y que hace educación, que construye educación, pues te cuenta que las cosas no son tan maravillosas y que la realidad no es tan ideal, sino que hay muchos problemas y que los problemas se resuelven porque la gente arrima el hombro y porque la gente da más de lo que tiene que dar, pero así de claro. Y os pongo un ejemplo, un tema que también hemos denunciado desde el primer momento: la precarización laboral de las trabajadoras, porque su mayoría son trabajadoras de los servicios subcontratados por la Junta de Andalucía. Y os estoy hablando de algo que vivís vosotros en el día a día. Trabajadoras que están en el aula matinal de los colegios, actividades extraescolares, comedor escolar y estas monitoras de apoyo de educación especial o las intérpretes de lenguaje de signos, pues son servicios educativos que la Junta ha decidido privatizar, porque vamos a hablar claro, ha privatizado, les ha concedido el servicio a empresas privadas. Las empresas privadas se quedan, si pagan 40 euros por trabajadora, la empresa se queda con 35 y le dan 5 euros o menos 4 o 5 euros a la trabajadora la hora. Y lo denunciamos desde el primer momento. Denunciamos que la Junta, ya que subcontrataba ese servicio, tenía que hacer un control y seguimiento de que se cumplieran los convenios y tenían que asegurar condiciones laborales dignas a esa trabajadora, porque cuando llegaba junio se quedaban paradas, no tenían derecho a enfermar. Si se ponían malas no le pagaban esos días. Y tremenda la situación en la que seguramente conozcáis a muchas mujeres que están trabajando ahí, pero es tremendo y lo hemos denunciado, ¿no? También, esto es un poco a grandes rasgos el panorama educativo. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Presentamos también, como Cristina ha hablado contando la historia de ciertos alumnos, pues una de las mayores problemáticas quizás en Andalucía es el tema del fracaso escolar. Andalucía es una de las comunidades autónomas, en España es la segunda con la mayor tasa de fracaso y abandono escolar, ¿no?
y presentamos una iniciativa para que se reformulara el paquete de becas que va destinado al alumnado, pues bueno, para evitar que se diera este fracaso, contra el fracaso escolar. Y se aprobó la iniciativa. ¿Qué pasa? Había tres becas que le estaban dando a los niños para que no hubiera fracaso escolar, pero ponían los requisitos tan duros y los que apenas accedían a estudiantes a esas becas, apenas se beneficiaban. Y nosotros le dijimos, oiga usted, cambie los requisitos, adáptese a la nueva realidad social que estamos viviendo, adáptese. Bueno, la aprobamos por unanimidad, se ha aprobado y estamos esperando que la cumplan. Pero ahí estamos como un chino en el zapato diciendo, oye, que la tienes que cumplir ya. Y bueno, en los presupuestos, importantísimos los presupuestos. Presentamos enmiendas a los presupuestos en educación, restándole a la concertada y pasándolo a la pública. ¿Por qué? Nos dimos cuenta que desde el año 2015 al año 2016 la concertada había aumentado 40 millones más. Digo, ¿esto qué es? Y, por ejemplo, poneros un ejemplo, la partida presupuestaria destinada a sustituciones en infantil y primaria, que imaginaros todos los colegios que hay en Andalucía, solo había aumentado 1 millón de euros de un año a otro. Dijimos, ¿esto cómo va a ser? Entonces dijimos, ya, se acabó. Repartimos los 40 millones, sustituciones para infantil, sustituciones para secundaria, sustituciones para primaria, FP, tal, y los repartimos todos. Y votaron en contra. Bueno, ellos prefieren mantener esa red de discriminación social. También destinamos dinero a comedores de gestión propia, porque esto de que den los comedores escolares por lotes a grandes empresas también que explotan a nuestras trabajadoras no nos parecía bien. Presentamos una PNL, una proposición no de ley, para que hubiera más orientadores en los institutos, porque hay orientadores que no dan abasto, para que los orientadoras se fueran incorporando progresivamente a los colegios de primaria, porque no sé si sabéis que el orientador va un día a cada centro y no le da tiempo a ver a tantos niños ni a esto. Pues también lo propusimos. Y se aprobó, y estamos ahí encima para que empiecen a desarrollar esa proposición. Y por último hemos presentado una PNL de rescate de la educación pública. Y una de las medidas más importantes era que teníamos que volver a niveles de inversión del 2010. ¿Por qué? Porque fue cuando más se invirtió en Andalucía en educación, más de 7.000 millones de euros. Y se estaban dando el golpe de pecho en noviembre, que había una recuperación económica, un crecimiento económico, todo porque había elecciones el 20 de diciembre. Digo, ahí, ¿puedo demostrarlo? ¿No habéis dicho que había una recuperación económica que iba a revertir en el empleo, Pues vamos a demostrarlo, vamos a invertir más en educación. Y votaron en contra, Ciudadanos y PSOE, los dos. Y dijimos también, oye, en 2012 aumentasteis 2 horas más a los profesores de secundaria, pasaron de 18 a 20. Vamos a bajarla ya. Si hay esa recuperación, vamos a reducirla progresivamente, como ha hecho el gobierno del PSOE en Cantabria, que lo ha hecho. Y votaron en contra. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Que hace una semana, en precampaña, antes de que empezara la campaña, en precampaña, Susana Díaz anuncia con 3 sindicatos que van a reducir las 2 horas. Y nosotros decimos, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Si hace 2 meses votasteis en contra cuando lo presentamos nosotros. ¿Cómo ahora decís que nos parece bien, y que nos alegramos? Pero sobre todo, hombre, desde luego nos alegrará cuando eso se haga efectivo y se haga real, porque también vamos a estar muy alerta y muy pendientes del tema. Pero lo que nos parece es que es indecente. Nos parece indecente que esta gente, este tipo de personas, pues se hagan con la lucha de las personas decentes, ¿no? Que las personas que, como Cristina y muchos, pues desde el 2012 han estado en la calle y en donde ha hecho falta para decir que eso era injusto. Y bueno, esa es la educación, es la política educativa que tenemos en Andalucía, ¿no?
Y le tenemos que decir a Susana Díaz y a lo suyo, pues bueno, que tenemos que vivir es mucho más, ¿no? Que vivir luchando es mucho más que las pequeñeces que a veces se da en el ámbito político, ¿no? Y de si se gana o si se pierde, y que lo importante, y como han demostrado Marea Verde, como están demostrando las maestras de infantil, como han demostrado muchos colectivos, que lo importante es ganar la calle, que si no ganamos la calle no vamos a ganar las instituciones. Lo que no se gana en la calle no se va a ganar en las instituciones. Si no ganamos la calle no vamos a ganar el gobierno. Si no ganamos en la lucha no vamos a transformar nada. Y eso lo tenemos que tener claro. Ayer me encontraba con Esteban Tavares en una manifestación en Sevilla y me decía lo mismo, ¿no? Que veía que las instituciones sí, muy bien, pero que donde que teníamos que estar dando el callo era en la lucha. Y que Diamantino decía eso, ¿no? Que sin pies la cabeza no anda. La cabeza es la institución y los pies es la calle y la lucha, ¿no? Y si no estamos, y si eso no se mueve, si no nos movilizamos, el resto no funciona. Las instituciones no funcionan bien, ¿no? Y a mí me gustaría recordar, ya para finalizar, a Eduardo Galeano, que cuánta falta hace, mentes como la de Eduardo Galeano, ¿no? Que decía que hay otro mundo en la barriga de este mundo, que este mundo, bueno, es un poco infame, desalentador, y que ese mundo que estaba en esa barriga pues es diferente, ¿no? Es diferente al mundo que estamos viviendo, y que es un mundo de aparición difícil, que no es fácil que nazca, pero que lo que sí es seguro es que está latiendo, ¿no? Entonces yo creo que la educación pues debe ser ese alimento, ¿no? El alimento de ese corazón para que no deje de latir y nazca ese mundo que tantos esperamos, ¿no? Y nazca ese mundo que tantos esperamos. Y yo creo que está en nuestras manos, en nuestras manos, seguir dando marcha al corazón para que también, yo creo que el 26 de junio tendremos más cerquita el nacimiento de ese mundo diferente. Y bueno, pues ahí tenemos que estar todos y todas codo con codo alimentando ese corazón enorme. Muchas gracias. A continuación, pues abrimos el debate. Quien quiera hablar, que levante la mano y le vamos dando paso. Uno a uno, no todo a la vez, porque si no nos da tiempo. Yo quiero decir, mientras que pensáis si levantar la mano o no levantarla, quiero decir una cosa que quizás se me ha pasado antes en mi intervención también hablando del coroní, porque ustedes habéis visto que yo me he centrado mucho en el coroní, porque yo siempre lo que digo que yo soy del coroní, que yo estoy en el coroní, ahora que soy alcaldesa del coroní estoy gobernando en el coroní para los coronileños, y que a mí la política, entre comillas, del Portichuelo para allá no me interesa a nivel general, pero yo lo que quiero es las cosas que pasan en mi pueblo. Y el otro día, precisamente, planchando, se me vino a la cabeza, sí, hombre, que plancho, se me vino a la cabeza y digo, hay que ver una cosa que en un momento determinado, acordándome de que había estado hablando de que los niños del instituto ya terminaban, que iba a hacer la graduación de los de la ESO, dice, hay que ver una cosa que el año pasado aquí en el Coroní era un gran problema, que si los niños iban a Montellano, que si los padres no querían, iban a Utrera, perdón, que si los padres no querían que fueran a Utrera, y nosotros, no por Real Decreto, sino por popular decreto, porque fue el pueblo quien lo dijo, nosotros aquí en el Coroní hemos decretado que los niños del Coroní, hasta los 18 años en el Coroní, la educación es obligatoria y gratuita. Y entonces llevamos a los que no van a Montellano gratuitamente en los autobuses, los llevamos nosotros. O sea que en el Coroní, y ahí proponérselo al Parlamento, en el Coroní la educación es gratuita hasta los 18 años. Y bueno, venga, quien quiera intervenir. Silvia. Bueno, yo, para abrir un poquito el debate, quería poneros en situación. Hace poco, en una jornada sobre educación inclusiva, como todos sabéis, yo soy madre de un niño con diversidad funcional, hubo un detalle que me llegó al corazón y que creo que es muy importante
todos seamos conscientes de la situación de los niños con diversidad funcional en la escuela. Se hablaba de, bueno, se puso un ejemplo muy claro de la primera persona negra que entró en un colegio y se le dejó estudiar, pero ¿cómo fue? ¿Cómo se integró a las personas de raza, ¿no? Pues fue de la siguiente manera. Se le dejó entrar en el colegio, pero tenían una maestra para ello, para no contagiar al resto, ¿no? Se le apartó, se le discriminó. Y viendo esas imágenes, muchos años después, muchísimos años después, a día de hoy, la escuela sigue siendo exactamente lo mismo para los niños con diversidad funcional. A nuestros niños se les deja estudiar, se les dice que se les integra, pero entran en un aula aparte, se les segrega de sus compañeros, ya se les diferencia desde pequeñitos, se les crea un sufrimiento enorme a ellos y a sus familias, se les discrimina en todos los aspectos y por mucho esfuerzo que esos niños hagan en su vida, jamás la escuela los deja ser igual que el resto. Eso que ocurre a día de hoy es muy, muy duro. Y esto es algo, me parece que importantísimo, que Podemos haya incluido el Plan Nacional de Educación Inclusiva, me parece primordial. Me parece primordial. O sea, es muy doloroso que después de tantos años se siga discriminando de esta manera a estas personas, cuando son personas que aportan muchísimo a nuestra sociedad. Bueno, yo puedo decir que mi hijo es un claro ejemplo de que ha aportado muchísimo a sus compañeros, con tan solo 3 añitos que ha entrado este año en el cole. Ha aportado muchísimo. Afortunadamente, los niños que comparten ciertas horas, las que nos deja la consejería, las que nos deja educación, que compartan, porque son mínimas y escasas, no vaya a infectar o vaya a crear algo malo en el colegio, al resto de niños. Pero las poquitas horas que nos dejan de convivencia con sus compañeros, todos han aprendido que las diferencias no importan, han aprendido a que, bueno, que Pablo es diferente, y creo que eso es muy importante, que desde pequeñitos se les enseñe a que las diferencias es algo más en la vida, pero que no hay que apartarlos y que no hay que discriminarlos de esta forma, ¿no? Entonces yo, encantada con que este plan esté dentro del programa y, por supuesto, también que no viene al caso, pero sí, al final la educación está unida a todo, ¿no? Y en la diversidad es muy importante la atención temprana. Yo, como sabéis, soy miembro de la plataforma de atención temprana y, bueno, me parece también súper importante que dentro del programa también sea el único partido que ha incluido una ley a nivel nacional de atención temprana. También quería comentaros que me parece imprescindible que todo el tema, bueno, hay muchísimo, sería para empezar y para no acabar, ¿no?, con nuestros niños, con los niños con diversidad funcional, pero hay un aspecto importantísimo que es la atención temprana, que para nada sustituye al ámbito educativo, ni el ámbito educativo puede sustituir a la atención temprana, van unidos, son complementarios, pero son cosas diferentes. Y es importantísimo que cambie el funcionamiento que hay hoy en día, ¿no? Que los niños que en el colegio se detecte alguna necesidad educativa especial, que se deriven de forma inmediata, no como está ocurriendo hoy en día en nuestro pueblo, en todos los pueblos, pero en concreto puedo hablaros de este pueblo. El colegio detecta esa necesidad y la pediatra no deriva. Eso es una auténtica barbaridad, eso no se puede permitir. Y hago un llamamiento a eso, a que todo eso cambie. Eso tiene que cambiar. No podemos permitir que para estos niños el tiempo es oro. La plasticidad cerebral, ya hemos hablado muchas veces de ella, y de los 0 a los 6 años, estos niños pueden mejorar el resto de su vida y no se les puede recortar y no se les puede decir, bueno, vamos a dejar pasar el año, a ver el año que viene. Más apoyo por parte de los EOE, de los equipos de orientación, más apoyo en la consejería, cuando un padre va a consejería a reclamar para su hijo que necesita un apoyo. Ningún padre quiere que su hijo tenga un apoyo, ningún padre quiere que su hijo tenga discapacidad, ningún padre quiere que su hijo sea diferente, ni muchísimo menos. Cuando vamos a reclamar, lo que nos encontramos es una negativa
la callada por respuesta, o sea, por parte de consejería y de delegación tenemos todas las puertas cerradas y todo eso, ya te digo, es de los mismos funcionarios que ni siquiera te dan contestación, cuando son funcionarios que bueno, que al final pagamos todos, ¿no? Claro. Es muy, muy duro la situación de estas personas y cómo se les está restando oportunidades. ¿Quieres comentar tú algo del programa? Pues lo he dicho, hemos olvidado.